Hola comunidad Nueva Generación, un placer saludarles. Mi nombre es Daniela Rivillas, hago parte del equipo de la Fundación Cristiana Nueva Generación. Hoy, a través de este video, queremos compartirte cómo sería el desarrollo de una clase y para eso hemos tomado el libro Creciendo en Valores y la lección número 3, con el propósito de que los padres de familia y ustedes como maestros puedan saber y puedan guiarse para dar esta lección a los niños, sea en la casa o en la iglesia. Esto como guía para las demás lecciones que ustedes van a desarrollar en el libro y en el módulo Creciendo en Valores. Por lo tanto, quiero que estés muy atento porque a través de este video quiero mostrarte 7 pasos para dar una clase en casa. Y también que vamos a estar trabajando durante el desarrollo de este video. El primer paso es la oración, el segundo es la verdad bíblica, lo tercero una actividad rompehielo, como cuarto la historia de la clase, quinto conclusión y sexto reto y séptimo envío de evidencias. Entonces, siéntate, ponte cómodo porque ya vamos a empezar. Recuerda que a través de estas clases queremos que tú conozcas cómo algunos personajes de la Biblia afrontaron algunas situaciones que probablemente tú y yo también debamos afrontar. Para eso te voy a invitar a que juntos oremos y pidamos la guianza de Dios para esta clase. Pero antes quiero enseñarte una forma muy especial para estar en disposición de oración. Entonces repite después de mí: el poder de los niños está en la oración. Entonces vamos a hacerlo juntos. El poder de los niños está en la oración. Entonces, en esta disposición para orar, vamos a cerrar nuestros ojos y a pedir la guía de Dios. Padre Dios, en este día quiero agradecerte porque has cuidado de mi familia y cuidado de mi vida. Te pido que nos direcciones en este tiempo y que seas tú perdonándonos de todo pecado en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Entonces, la idea es que podamos ver a través de la palabra cómo estas personas afrontaron diferentes situaciones que tú y yo también podemos enfrentar. Entonces te voy a invitar a que busques tu Biblia, si no la tienes a la mano, y podamos leer juntos en Marcos capítulo 11, verso 25. Durante esta semana vamos a estar memorizando este pasaje y al final de la semana la idea es que tú lo memorices y lo puedas enviar a tu maestro, a tu profesor de escuela dominical para que él pueda ver que has memorizado y aprendido este versículo. Entonces recuerda, Marcos capítulo 11, versículo 25. Entonces lee junto conmigo. Cuando estés orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, porque su Padre que está en el cielo también perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. Entonces dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también perdone a ustedes sus pecados. Entonces ahora te hago una pregunta. ¿Qué crees que vamos a estar trabajando el día de hoy según este versículo? ¿Qué tema estaremos estudiando? A ver, ¿qué dice la palabra? ¿Qué identificas allí? ¿Qué crees que podemos nosotros estar experimentando? Pues muy bien, hoy vamos a estar trabajando el tema del perdón. Hoy vamos a trabajar este maravilloso tema que para muchos de nosotros puede ser un tema demasiado difícil o para otros un tema demasiado fácil y sencillo. Pero vamos a ver dónde está esta situación, en qué nosotros podemos basarnos para poder perdonar a otras personas. Pero antes de eso, te voy a invitar a que llames a las personas de tu familia que están contigo y puedan participar de esta actividad que vamos a realizar. Todos
los participantes van a buscar una hoja y un lápiz y vamos a escribir en esta hojita nuestro nombre. Entonces me voy a acercar aquí para que ustedes puedan ver. Vamos a escribir nuestro nombre y vamos a hacer 2 columnas. En la primera columna vamos a tener una pregunta y esa pregunta es: ¿por qué te debo pedir perdón? Recuerda, la primera pregunta que nos aparece en una de las columnas es: ¿por qué te debo pedir perdón? Y en la otra columna vamos a escribir palabras de amor. Entonces ya tenemos nuestras 2 columnas y la idea es que cada uno marque su hojita. El propósito de esta actividad es que cada uno de los participantes de la casa puedan rotar la hojita y todos deben escribir en esta hojita, responder a la pregunta y dar una palabra de amor a la otra persona. Recuerda, si en tu casa hay personas que no pueden escribir por alguna situación que no sepan, entonces una persona de la familia va a escribir por ella, va a tomar sus apuntes, ¿vale? Entonces voy a darles un ejemplo de cómo sería la hojita rota y cuando llega a mí la hojita, yo debo responder: ¿por qué te debo pedir perdón? Entonces, ¿yo por qué le debo pedir perdón, por ejemplo, a mi esposo Mauricio? Entonces, le escribo allí, por ejemplo: ¿por qué no valoraste algo que hice? O ¿por qué no me prestaste atención? Y en la otra, donde dice palabras de amor, puedo escribirle que lo admiro, que es valiente, que me parece una persona muy amorosa. Listo, entonces vamos a tomar unos segunditos y hacer esta actividad en familia. Bueno, muy bien, después de realizar esta actividad, entonces recordemos que hay un versículo que debemos memorizar, porque estamos aprendiendo acerca del perdón. Entonces recordemos, está en Marcos 11:25. Entonces durante el video les voy a estar dando algunos fragmentos del versículo para que lo memoricemos y al finalizar de la clase y al finalizar la semana ustedes deben memorizar este versículo. Entonces la primera parte del versículo que les voy a dar dice: cuando estén orando. Listo. Marcos 11:25, cuando estén orando. Entonces quiero que para esta clase del perdón veamos un video que nos va a mostrar una historia donde nos contarán qué es eso del perdón, por qué debemos perdonar y también vamos a estar muy atentos al video porque les voy a hacer al final algunas preguntas relacionadas a este video. Espero lo disfrutes y también aprendas mucho de por qué es importante perdonar. Hubo una vez un rey muy severo al que un vasallo debía mucho dinero. 10.000 talentos de oro era la deuda y el pobre siervo no tiene ni una moneda. Ordena entonces el rey vender su casa, su tierra, todos sus bienes para pagarla. Mandó vender a sus hijos y a su mujer y a él también como esclavo mandó vender. El pobre siervo imploró desesperado: si me perdonas, le dijo, todo te pago. El rey se compadeció de aquel vasallo y la deuda le perdonó, mandó soltar. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor y si alguno nos ofende, demos perdón.
su casa muy contento, se fue bailando. Entonces tuvo un encuentro inesperado, un hombre que le debía poco dinero y pagarle no podía. Desde hace tiempo, págame ahora mismo mis 100 denarios. o acabarás en la cárcel ¡De presidiario! Aunque el deudor le rogó, todo fue en vano. Lo llevaron ante el juez y fue apresado. La noticia llegó al rey, quien, indignado, mandó que se lo trajeran, encadenado, una deuda muy cuantiosa. ¿Te he perdonado? Y tú condenas a otro por 100 denarios. Ahora ve tú a la cárcel. Siervo malvado. No saldrás hasta que pagues el último chavo. Ahora ve tú a la cárcel. Siervo malvado. No saldrás hasta que pagues el último chavo. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor. Y si alguno nos ofende, demos perdón. Perfecto, ¿cómo te pareció el video? Cuéntame qué sentiste y cómo lo viste. Y lo primero que te voy a preguntar es cómo se llama esta historia y dónde la encontramos. A ver, piensa rápido, ¿cómo se llama? Recuerda que ahí en el video nos indicaron cómo se llama la historia. Y también cuéntame cómo, dónde, en qué parte de la Biblia encontramos esta cita. Bueno, esta historia se llama, le voy a mostrar aquí para que vean que esta historia no es solamente un cuento, sino que realmente fue una historia que la relató Dios, Jesús, en la palabra. Entonces la encontramos en Mateo 18, entonces vamos a ir al libro de Mateo, Mateo 18, 21. Entonces aquí tenemos Mateo 18, 21 y se llama la parábola del deudor que no perdonó. Entonces, ¿qué aprendimos de esta historia? Debemos reflexionar y pensar. Pero antes de pasar a las preguntas de reflexión y para concluir y ver qué es lo importante en este tema, te voy a dar la segunda frase para memorizar nuestro versículo. A ver, piensa cuál fue la primera y únela con esta segunda. Entonces recuerda que está en Marcos 11:25. La segunda parte es: primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Listo. Entonces unan estas dos frases para ir construyendo nuestro versículo y poderlo memorizar. Entonces aquí en esta parte de la historia y de nuestra clase, quiero que pensemos por unos minutos cuando nos sentimos con dolor, con rabia, porque alguien nos ha hecho algo malo o porque hemos nosotros cometido algo que no es correcto, ¿cómo nos sentimos? Y realmente es importante saber que cuando hacemos algo malo, también entristecemos a Dios. Y por eso es necesario que nosotros acudamos a Dios y le pidamos perdón. Porque cuando nos acercamos a Él y le pedimos perdón, Él nos escucha y nos limpia de toda nuestra culpa. Él hace que nuestro pecado y lo malo que hayamos hecho se borre. Solo Él tiene esa capacidad. Entonces yo quiero preguntarte si no es verdad que siempre cuando cometemos algo malo, cuando cometemos un error, una falta, lo primero que pensamos es escondernos para que nadie sepa que nosotros cometimos un error o para que nadie se entere, ¿cierto? ¿Quién de pronto ha experimentado eso? Que se quiere esconder para que nadie sepa que nosotros cometimos un error. Al igual pasa cuando cometemos una falta que sabemos que entristece a Dios. Queremos ocultarnos de Él, pero realmente, chicos,
déjenme decirles que no podemos escondernos de Dios. Dice un salmo que ni siquiera en las piedras o debajo del mar o en el lugar más recóndito nosotros podemos escondernos, porque Dios sabe todo, Dios lo conoce todo y conoce nuestro corazón. Pero si nos equivocamos, también debemos venir a Dios, acudir a Él. Entonces, para eso, el día de hoy la clase nos enseña que debemos perdonar a otros para que Dios primero nos perdone a nosotros. Y quiero decirte que Él nos ama tanto que por eso nos perdona y nos muestra su misericordia. Y dice que no estemos tristes por nuestros pecados. No debemos entristecernos cuando cometemos un error. Nuestra actitud debe ser de reconocerlo y venir a Dios. Dice Dios que confiemos en Él porque Él nos va a perdonar. ¿Y sabes algo muy especial? El perdón nos da libertad. ¿El perdón nos da qué? El perdón nos da libertad. Muchas veces nos cuesta perdonar cuando nos ofenden, ¿cierto? Porque sentimos dolor en nuestro corazón. Pero cuando guardamos ese dolor en nuestro corazón, no somos libres. Pero cuando perdonamos, podemos ser libres. A otras personas se les dificulta perdonar. Yo te pregunto, ¿a ti se te dificulta perdonar? Piensa por un momento si se te dificulta perdonar. Pero, ¿sabes algo? Cuando Dios nos perdona, Él no tiene límites. Y experimentamos, cuando Dios nos perdona, podemos recibir una alegría, un gozo tan grande en nuestro corazón que así Dios quiere que nosotros sintamos alegría y gozo cuando perdonamos a otras personas. Entonces yo te voy a invitar a que pensemos, ¿será que a mí me cuesta perdonar o es fácil perdonar? Entiendo qué es perdonar. Entonces, a través del video vimos qué era perdonar. Y ahorita estamos entendiendo que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Entonces, antes de pasar a la oración final y despedirnos de este tiempo, te voy a dar la tercera parte de nuestro versículo a memorizar. Recuerda que está en Marcos 11:25 y dice la tercera parte. Entonces recuerda que debes ir uniendo cada una de estas partes. Y dice, para que su Padre que está en los cielos, ahí vamos, recuerden que deben unir las otras dos frases y conectarla con esta tercera que dice, para que su Padre que está en los cielos, y nosotros pensemos en Dios en estos momentos. Entonces, vamos a orar en esos momentos, vamos a ir finalizando esta maravillosa clase en la que el Señor nos ha hablado. Y quiero que pienses de pronto ahí a quién debes perdonar. Recuerda el ejercicio que hicimos de la hojita, ya tenemos varias personas a las que debemos perdonar y debemos entender que es algo que debemos hacer diariamente para que nuestro Padre que está en los cielos nos pueda perdonar a nosotros. Entonces vamos a orar. Padre, qué bueno es saber que tú eres misericordioso con nosotros y que nos das tu perdón cada vez que nosotros cometemos un error y cada vez que venimos a ti, Señor, para reconocer nuestros pecados. Hoy queremos decirte que nos duele haberte ofendido, incumplido tus mandamientos, Señor. Te pedimos perdón de todos nuestros pecados, de nuestra maldad, y también te pedimos que nos ayudes a perdonar a nuestros semejantes, de la misma manera como tú nos perdonas a nosotros, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, entonces recuerden que el tema de hoy es el perdón. Y como última parte de nuestro versículo a memorizar, que está en Marcos 11:25, les dejo esta frase que dice, les perdonará a ustedes sus pecados. Entonces recuerden que ya tenemos toda
la frase del versículo completa que debemos memorizar. Y la última parte es: les perdonará a ustedes sus pecados. Entonces, ese es el versículo, Marcos 11:25, que debemos estar memorizando durante esta semana, pero te voy a dejar un reto que quiero que cumplas y un reto que quiero que también lo veas más que un reto, lo veas como una oportunidad que Dios nos da en este día para poder perdonar. Y que con las personas que tú hiciste el ejercicio de la hojita, tú puedas sacar un tiempo para reunirte con ellas y puedas pedirles perdón por las razones que ellos te escribieron en la hojita, y que tú les puedas pedir a ellos perdón, puedas recibir de ellos su perdón, y también puedas tú perdonar a otros que te han ofendido de tu familia, y que juntos como familia puedan pedir perdón a Dios por todos estos errores que han cometido. Y tu maestro, quiero que por favor recuerdes los 7 pasos que vimos y que los puedas poner en práctica, que sigas adelante, que no te limites. Esto es un gran reto para todos nosotros, el poder dar una clase virtual, pero sabiendo que Dios va a tocar el corazón de los niños que están viendo estos videos. Entonces, mucho ánimo y sigan adelante. ¡Chao!